Bueno, buenos días a todos y a todas. Me interesa coger algunas de las palabras que acaba de pronunciar Vicente, como director gerente de la Fundación, respecto a la idea de que esto es un seminario. Seguramente, por la iconografía, tiene pinta de unas jornadas de estas así más largas y más, iba a decir tediosas, digamos, más largas, ¿no? No. Son un formato que tiene la vocación de favorecer el debate, de favorecer la profundización en los temas de una manera lo más compartida posible. De ahí que buscásemos un entorno que pudiese favorecer ese diálogo más vivo, más cruzado, que le da sentido al carácter de seminario más que a unas jornadas que pueden ser casi más académicas, ¿no? De todas maneras, sea como sea el transcurso, se parezca más a un seminario o se parezca más a una jornada, mi intención en esta breve presentación es agradecer. Agradecer en primer lugar al Consejo Económico y Social su disposición para ofrecernos sus locales que no han podido ser utilizados a causa de un incidente, por supuesto, ajeno a nuestra voluntad, pero que queda patente al aceptar su presidente participar en esta inauguración, a pesar de no poderlo hacer en sus dependencias. Me parece que no es un gesto cualquiera, se podía haber declinado, ya que no se puede hacer aquí. El hecho de que haya aceptado trasladarse a otra sede no deja de tener su relevancia, al menos para quien nos habla. Quisiera agradecer a la propia sede, CaixaForum, la disposición, la generosidad con la que nos ha tratado al albergar este seminario, que no siempre es fácil encontrar una sala que reúna las condiciones, como es el caso de esta en la que ahora estamos todos y todas. Quisiera agradecer a las personas que han aceptado formar parte de las mesas redondas, a las que van a hacer el arranque en una suerte de conferencia marco, y a las personas que después animarán el debate con sus aportaciones, sus puntos de vista. Sin ellas no hubiera sido posible el formato que hemos diseñado, que desde nuestro punto de vista es del máximo interés. Quisiera agradecer a la Confederación su colaboración, desde la Secretaría de Estudios y de Formación, que es a través del ámbito por el cual se coordina la Fundación 1 de Mayo con la Confederación, pero por supuesto a aquellas secretarías que han dejado otras tareas relevantes en el marco confederal para estar hoy aquí con nosotros y nosotras, y me refiero a la Secretaría de Comunicación, que va a grabar todo el curso de este seminario y nos facilitará el material para después colgarlo en la red, que participará después en la clausura cuando venga el secretario general y la ministra de Hacienda, pero también a las secretarías que se han prestado a participar directamente en las mesas redondas como ponentes o como moderadores. Acción sindical, política institucional, políticas públicas. Creo que es un gesto de la Confederación que a nosotros nos llena de orgullo. Y quisiera agradecer al equipo de la Fundación 1 de Mayo, que luego está entre bambalinas haciendo posible que esto acabe funcionando. Estas cosas son las que se suelen decir en la clausura, pero como la clausura no me va a corresponder a mí, me adelanto. Y quiero agradecer a todos vosotros y vosotras el participar de este seminario. Mirar, cuando hicimos la programación para este año 2023,
más allá de las actividades ordinarias que despliega la Fundación a través de trabajos de investigación, de estudios, en colaboración con entidades europeas, universitarias, nacionales e internacionales. Cuando diseñamos, siempre pensamos en buscar aquellos temas que puedan ser de interés y de oportunidad. De interés porque consideramos que pueden ayudar a informarnos y a formarnos sobre temas relevantes, y de oportunidad porque los intentamos incardinar en un contexto económico, político, social, etc., ¿no? Claro, repasando la agenda del 2023, uno de los elementos, uno de los hechos más relevantes era la presidencia de turno de España, y dijimos, tenemos que hacer algo al calor de eso. Somos conscientes, ahora se altera un poquito la agenda, parece ser, por una convocatoria electoral que hay el 23 de julio, pero en origen parecía que al calor de esa presidencia iba a haber una gran profusión de debates en torno al presente y al futuro de la Unión. Estaba perfectamente justificado. Si eso era así, ¿qué tema podía ser el que más interés concitase? Esto tiene una carga de subjetividad, como podéis imaginaros, notabilísima. Pero en el equipo de la Fundación consideramos que el tema de la fiscalidad podía ser uno de los más relevantes por su presencia ya en el debate actual, pero sobre todo por sus repercusiones para la conformación de futuro. Ahí tengo que señalar la inestimable colaboración de Carlos Martín Urriza como director del Gabinete Económico de la Confederación, en la medida en que sin él no hubiéramos podido hacer este diseño ni recabar la colaboración de muchos de los ponentes y de las ponentes que tenemos hoy aquí con nosotros, ¿no? En gran medida fue inducido por él mismo esta idea de hacer girar el seminario en torno a la fiscalidad, tanto en lo que hace referencia al marco europeo, pero también en lo que se refiere a nuestro país. Y la fiscalidad, y aquí se hablará sobradamente de ello, y de lo que se trata es de que buceemos en profundidad para salir con las ideas lo más claras posibles y ser nosotros también divulgadores de esas reflexiones. La fiscalidad marca, desde nuestro punto de vista, el modelo de sociedad que queremos construir. De las dos grandes corrientes que a lo largo de la historia han pugnado por construir modelos de sociedad, tenemos una fuerte presencia de quienes conciben un Estado mínimo, donde su capacidad de provisión de servicios para la ciudadanía son como casi asistenciales, frente a aquellos y aquellas que consideran que el Estado tiene que ser un Estado social fuerte, capaz de proveer servicios a las personas desde que nacen hasta que fallecen. De ahí que se conciba un sistema público de educación, de suerte que coja a los niños y a las niñas desde su tierna infancia y le garanticen una educación a lo largo de toda su vida. De ahí que se conciba un sistema público, universal y de calidad sanitario para que las personas puedan estar atendidas desde que nacen, y de ahí que se conciba un sistema de cuidados, de atención a las personas mayores para garantizar que los últimos años de sus vidas tengan la mayor calidad posible.
Esa vocación de que el Estado provea esos servicios desde el principio hasta el fin de nuestras trayectorias vitales requiere de los recursos necesarios para hacerlo. Un programa electoral, ahora que vamos a estar en plena verbena electoral, puede prometer lo que quiera, que si luego no viene avalado por una política de recaudación de los recursos necesarios para llevarlos a la práctica, se queda absolutamente en nada. Y eso pasa en nuestro país y eso está muy presente en el debate europeo. En el debate europeo se plantea que tiene que haber una política industrial que permita acometer la transición ecológica, la transición digital, etcétera, etcétera. Es verdad que se ha liberado el veto de no financiar a empresas nacionales, pero también es verdad que hay una fuerte polémica sobre si la Comunidad Europea se tiene que dotar de un fondo que permita esa financiación a la industria sin tener presente los problemas de déficit y de deuda, que son los que, como una espada de Damocles, están pesando sobre la propia construcción europea. Debates de esta naturaleza son los que creo que nos pueden informar y formar para un debate que está muy presente y que lo va a estar todavía más en los próximos días. Decía que nos interesan buscar temas de interés y nos interesa buscar temas de oportunidad. Y la oportunidad no la vamos a encontrar más ni mejor que en estos momentos. Porque si en principio la excusa era la presidencia europea de España, en estos momentos creo que todos y todas cobramos conciencia de que en el debate político de aquí a las elecciones del 23 de julio vamos a estar bajo la cantinela de la reducción de impuestos. Sin más, no se va a decir qué supone eso para la cotidianidad de nuestras vidas, no se va a decir qué supone eso para la realidad de nuestros sistemas públicos, sea de pensiones, sea sanitario, sea educativo. Solamente se va a decir que se van a reducir impuestos. Y vale la pena que estemos suficientemente preparados para confrontar ese debate y, sobre todo y fundamentalmente, de que no nos traten como estúpidos, que no nos traten como idiotas que no entendemos de qué va esto y sobre esa supuesta estupidez se puedan hacer absolutos desmanes, ¿no? Tenemos elecciones el 23 de julio, pero hay elecciones europeas también en el horizonte del 2024. Y son elecciones en España y en Europa donde hay unos nubarrones casi peores que las tormentas que han caído aquí en Madrid estos últimos días. Ayer mismo se conocían los resultados de una encuesta en Alemania por la cual el partido de extrema derecha tiene tanta proyección de intención de voto como la socialdemocracia. Uno no es proclive a que le tiemblen las piernas, pero inquietar inquieta. Inquietar inquieta. Vale la pena que desde donde estemos, cada uno de nosotros y nosotras, desde los foros colectivos, podamos animar debates que nos den herramientas para, a su vez, participar de esa polémica social que se conforme finalmente con resultados electorales favorables a dotar a este país y, en general, a la construcción europea de políticas públicas solventes para el
conjunto de la ciudadanía, y para eso se requieren recursos. Yo lo dejo aquí, agradeciendo nuevamente a las personas que van a participar de las mesas redondas, agradeciéndoos vuestra asistencia y particularmente agradeciéndole a Antón Costa que participe en esta inauguración y al cual le doy la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, soy yo el que tiene que agradecer a Fernando y a la Fundación el que me hayan invitado a participar en esta jornada, en este seminario. Es verdad que lo teníamos previsto en nuestro edificio, en el CES. Hemos tenido una pequeña contingencia cuyos efectos, sin embargo, no son pequeños, son importantes porque tenemos todo el edificio cerrado por revisión técnica. Ha habido un pequeño incendio que ha afectado de una manera realmente espectacular al edificio. Para nosotros es como una segunda pandemia, ¿no? Porque nos ha obligado a meternos a todo, a personal y consejeros en nuestras casas. Quizá la ventaja es que como habíamos pasado la primera pandemia, ahora ya sabemos trabajar un poco también en remoto, ¿no? Pero sí que es una incidencia que nos está afectando mucho. Gracias, Fernando, por mantenerme la invitación. Insisto, el agradecido soy yo. Yo tendría que hacer y algo haré, pero para que no se me olvide una pequeña labor de tipo comercial, ¿no? De vender el producto. Acabamos de aprobar, el Pleno del Consejo del CES acaba de aprobar el nuevo informe anual sobre gobernanza de la Unión Europea. Es un informe que el Consejo Económico y Social elabora todos los años y que este año tiene una pequeña novedad en el título. El informe se ha llamado siempre la gobernanza económica de la Unión Europea. Si se fijan y tienen la curiosidad de echarle una ojeada, este año le hemos sacado el adjetivo económico y creo que tiene sentido en relación también con este seminario de hoy. ¿Por qué motivo? La idea de gobernanza económica estaba centrada y sigue, creo que centrada un poco en la idea de que la Unión Europea, el cuadro de mando, por decirlo así, la tabla de bordo, es básicamente a través de indicadores económicos y de seguimiento del desequilibrio macroeconómico, ¿no? Nuestra idea es que eso debe seguir siendo así. Naturalmente, los indicadores económicos tienen una importancia trascendental, pero que hay que incorporar a ese cuadro de mandos, ¿no? que permite dirigir el día a día de la Unión Europea. Hay que incorporarle también la otra dimensión, la dimensión social, pero en el cuadro de mandos, no solo hablar a secas del pilar social. Esta es un poco la idea que hay detrás de sacarle el adjetivo económico. Ahora queremos hablar de gobernanza en sentido pleno, ¿no? de la Unión Europea. Y en este sentido, y mirando también las motivaciones que acaba de hacer Fernando, pero las motivaciones que están en la convocatoria, en el texto, yo les recomiendo, cuando tengan ocasión, la lectura del informe. ¿Qué es lo que creo que hay? Un poco el esfuerzo que se hace y el esfuerzo que creo que hay detrás también de este seminario, ¿no? Es construir, a mi juicio, la necesidad de construir un cuerpo de ideas fuertes. No digo de cambiar de paradigma, especialmente en mi profesión es muy poco proclive a cambiar de paradigma y no veo posible ningún cambio de paradigma. Mi profesión es la de economista, pero sí que creo que es posible construir un cuerpo de ideas fuertes que permitan convencer no a los policymakers, o no solo a los policymakers, sino especialmente a la sociedad en general, convencer de que la política social no es un componente de gasto que inevitablemente una sociedad debe incorporar para arreglar ciertos problemas, ¿no? Sino que es construir un nuevo cuerpo de ideas
que te permita pensar y demostrar que una buena política social, le pongo aquí ahora el adjetivo buena, una buena política social es un componente indispensable para la eficiencia económica, para el crecimiento económico. Es decir, yo creo que esto es un esfuerzo que tenemos que hacer y que no será fácil. Como economista, cuando comencé, cambié de orientación desde la ingeniería a la economía. En economía tuve que estudiar y examinarme de lo que los que tengan más familiaridad con la disciplina lo saben, con lo que llamamos la ley de Ockham, ¿no? Ockham era un economista norteamericano de mediados del siglo pasado, preocupado enormemente por la desigualdad, que quiso buscar una evidencia empírica entre la relación empírica que hay entre una sociedad justa. Los economistas, esto de la justicia no es un término que nos resulte cómodo, hablamos de equidad, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? ¿Qué relación había entre equidad y eficiencia de la economía, por decirlo así, el PIB, ¿no? Y reunió a principios de los años 70, reunió todo un conjunto de datos, estadísticos, lo que se podía reunir en aquellos años, de muchos países, no solo Estados Unidos, muchos países, los que pudo, y a lo largo de un tiempo también lo que pudo. Cuando echó esos datos sobre un sistema de coordenadas, donde en el eje horizontal, en el eje de abscisas, ponemos la equidad o la idea de justicia, de sociedad justa, y en el eje vertical, en el de ordenadas, ponemos la eficiencia de la economía, cuando tiró los datos sobre este esquema, lo que le salió fue tremendo, fue dramático para él, una persona muy interesado, insisto, en la igualdad. Le salió una relación con una recta dependiente negativa, que viene a decir, dice, mire, si usted está aquí en este nivel de sociedad justa y quiere avanzar un poco más, al nivel 2, usted debe hacerlo, ¿no? Pero tiene entonces que estar dispuesto a aceptar un coste de oportunidad, este es nuestro lenguaje, ¿no? Un coste de oportunidad en términos de eficiencia, porque como la relación es negativa, si quieres aumentar la justicia, la equidad de la sociedad, te ves obligado a bajar en eficiencia de este punto 1 al punto 2. Esto es un drama, realmente es un drama, y yo creo que ha definido, yo me tuve insisto, que examinar de eso. Y no solo eso, tengo que confesar que durante muchos años eso es lo que he explicado a mis estudiantes, que deben luchar por una sociedad más justa, pero que hay que aceptar que eso tiene un coste de oportunidad en términos de eficiencia. Esa es la idea popular del pastel. Usted que es partidario de primero hacer crecer el pastel, el PIB, la eficiencia, y después ya veremos cómo lo repartimos mejor, o por el contrario, que usted que quiere repartir primero mejor el pastel y después ya veremos cómo nos arreglamos con la eficiencia. Durante décadas esto fue un dilema en el ámbito de la política, un dilema para los gobiernos, un dilema para cualquier tipo de persona, ¿no? Realmente condicionaba mucho. Ese cuerpo, fíjense qué es lo que digo, ese cuerpo de ideas permitía decir a economistas notables, por solo acusar a mi profesión, porque podía extenderlo, a economistas notables con premios Nobel, señalar, decir y escribir que la distribución, o la redistribución mejor, es una de las peores ideas que hay en economía cuando uno se fija en el crecimiento. Mi idea es, si queremos defender lo que decía Fernando, ¿no? Si queremos incorporar eso que llamamos el pilar europeo, ¿no? Al cuadro de mandos de la Unión Europea y a partir de ahí también a cada uno de los países miembros, si me aceptan lo que acabo de decir antes, tenemos que construir un nuevo cuerpo de ideas que permitan defender, pero defender no solo con la opinión, sino defender de forma empírica, con datos, defender que una buena política social, ¿no? Que permita mejorar esta equidad o esa sociedad justa, no es
un coste inevitable que hay que aceptar para la economía, sino poder defender que ese coste, esa inversión en política social es de hecho un motor de la eficiencia económica. ¿Podemos hacerlo? Yo les decía, yo tengo que decirlo, hasta hace muy pocos años en mis clases en la Universidad de Barcelona, cuando llegaba este tema, les decía a mis estudiantes que tenemos la ley de Ockham delante. ¿Ha cambiado algo? Ha cambiado algo. Hay una epifanía extraordinaria a partir del año 2015, donde con nueva evidencia empírica, mejor de la que pudo utilizar Ockham, cuando de nuevo coges esa evidencia empírica de las relaciones entre equidad, entre sociedad justa y economía eficiente, cuando coges esos datos, ahora para más países, con una longitudinal, para muchos más años, ¿no? Y manejando técnicas estadísticas que Ockham no pudo utilizar, cuando coges estos nuevos datos y los proyectas de nuevo sobre el eje de coordenadas, sale una epifanía. La relación no es de tipo negativo, como había encontrado Ockham, sino que la relación es de tipo positivo. La idea es una sociedad, tendría que ponerle un adjetivo aquí o casi un adverbio, ¿no? Moderadamente más justa, no lleva consigo a pérdida de eficiencia de la economía, sino que los datos estadísticos te dicen que da lugar a un crecimiento más sano en términos de reparto y a un crecimiento más sostenido en el tiempo. Yo creo que esto es una epifanía. Comenzaron con los trabajos, una epifanía que por seguir un poco esta retórica un poco casi mística, una epifanía que no viene del Vaticano ni de ningún lugar. Epifanía en el sentido de revelación, ¿no? De revelación. Dice, no viene del Vaticano, sino que viene de instituciones económicas internacionales, en algunos casos no muy bien queridas, tampoco por algunas personas progresistas. Los trabajos, en este caso de Ostri, Ber y Sangarides, del Fondo Monetario Internacional, del año 2015, fueron, a mi juicio, una epifanía poco conocida, pero la investigación posterior a lo largo de estos años, que va desde 2015 al 2022, aunque poco difundida, es muy consistente, es muy robusta. Una buena política social, y pongo lo de buena, un buen diseño y una buena aplicación de una buena política social no es una carga para la eficiencia de la economía, para la gestión económica, digamos, para la gobernanza económica, sino al contrario, uno de sus pilares fundamentales. Esta es un poco la primera idea que les querría transmitir, ¿no? Y llamarles la atención sobre esta bibliografía nueva, poco conocida, pero, insisto, muy consistente en términos empíricos, que nos viene a decir que pilar social, por utilizar ahora la jerga más europea, pilar social y eficiencia económica, gobernanza social, gobernanza económica, no son dos objetivos que haya que conciliar en el tiempo, porque son contradictorios entre sí, porque tienen un trade-off entre sí. La idea que les transmito es que para construir este nuevo cuerpo de ideas que permita esta nueva visión, podemos afirmar que invertir en términos de política social y crecimiento económico van de la mano. Esto yo creo que es importante, esta idea, para construir lo que en alguno de mis trabajos en los últimos años he llamado la necesidad de un nuevo contrato social en las economías occidentales, ¿no? ¿Qué es? Para no perderles. Cuando hablo de contrato social, ¿de qué hablo? Es básicamente la respuesta a una pregunta, es más, pero es la respuesta a una pregunta. ¿Quién se debe responsabilizar de qué en cada momento histórico de la sociedad?
Esa pregunta, cuando se planteó a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién se debe responsabilizar de qué? Allí la sociedad, de una manera muy amplia, un consenso social entre, no sé cómo decirlo, pero entre liberales, progresistas, conservadores, socialdemócratas y la socialdemocracia del momento, aquello permitió, no fue fácil, pero permitió responder a esa pregunta diciendo, miren ustedes, de la educación, ¿quién se encarga, quién se responsabiliza de qué? De educación se va a responsabilizar la sociedad organizada como tal, como Estado. Dice, muy bien. ¿Quién se responsabiliza de la pobreza de mayores, que así se llamaba en la época? Dice, mire usted, nos vamos a responsabilizar también la sociedad a través de nuevas instituciones, el seguro público de pensiones, ¿no? ¿Quién se va a responsabilizar de la sanidad? Dice, mire, de esto se va a responsabilizar también el sector público, el Estado, la sociedad organizada. Fíjense, a esa pregunta de quién ha de responsabilizarse de qué en cada momento histórico, yo creo que hoy la tenemos que volver a hacer, ¿no? Y la podemos volver a hacer con esta epifanía, insisto, de que podemos afirmar de manera empírica, insisto, no a secas como opinión, que si hacemos bien la política social es un componente fundamental para el propio crecimiento económico, ¿no? Podría sacar muchos ejemplos, ¿no? Dice, mire, el ingreso mínimo vital es una especie de trinchera última, ¿no? Contra la pobreza, pero no es solo a secas una política social, algo que hay que gastar porque por dignidad, por sentido de la justicia, por decencia. Dice, no, es que hay que gastarlo en eso porque también tiene un efecto económico extraordinario. ¿Quién se debe responsabilizar de la primera infancia? Se han de responsabilizar los padres, jóvenes en muchos casos con grandes dificultades, o invertir en la primera infancia, ya sea de 0 a 3 o de 0 a 6, debe ser una responsabilidad de la propia sociedad. Creo que hay motivos de ética, de sentido moral, de decencia, que nos llevarían o que nos deben llevar a decir eso. La primera infancia, invertir en ellos tiene que ser una cuestión de la propia sociedad, ¿no? La pobreza no la podemos atribuir o a responsabilizar más bien a los niños, ¿no? Con cierto discurso moral cuestionable podrías llegar a decir, dice, bueno, una persona mayor que ha tenido oportunidades, si es pobre, pues será cuestión de él. Bueno, no entro ahí, pero jamás se puede aplicar eso a los niños. Por lo tanto, ¿quién se ha de responsabilizar hoy de la inversión en de cuidar a la primera infancia? Sin duda la sociedad, y esto es un paso. Dice, ¿pero eso solo por cuestión moral? Dice, no. Porque tenemos una evidencia de todo tipo, pedagógica, médica, neurológica, económica, que un país que invierte en la primera infancia tiene después unos retornos extraordinarios en términos de empleo, en términos de ingresos para las personas, en términos fiscales, en términos de productividad. Es que es tremenda la evidencia que tenemos de que invertir en primera infancia tiene unos retornos mayores que invertir en cualquier tipo de infraestructuras. Pero, sin embargo, esto no ha llegado a la sociedad, ¿no? Dos ideas ahora muy rápidas también, ¿no? Para lograr que esto cale y llegue a las políticas públicas, como pretende la Fundación 1 de Mayo, ¿a quién debemos hablar? ¿A quién deben hablar los expertos o a quién debe hablar la Fundación 1 de Mayo entendida como sociedad civil organizada, como lo es? Ayer teníamos aquí en Madrid una reunión del CES europeo, del Consejo Económico y Social Europeo, el CES de la Unión Europea y el CES de España, ¿no? Y mi pregunta también era la misma. ¿A quién debe hablar la sociedad civil organizada si quiere promover este tipo de políticas? La tentación muy lógica es hablarle al poder, y todos nos dirigimos, ¿no?, como académico al poder, pero tengo la convicción absoluta, digamos, como académico y también como ciudadano, que esto es un error tremendo, ¿no? Las buenas políticas, las buenas instituciones,
no se logra introducirlas y especialmente no se logra mantenerlas en el tiempo por el hecho de que tú hayas convencido al gobierno de turno en un momento determinado, al político de turno. Si no hay corrientes de opinión en el seno de la sociedad fuertes, favorables a esa medida, a esa política, veremos cómo las políticas sufren el efecto del zigzag, del péndulo, ¿no? Cómo la llegada de un nuevo gobierno, en muchos casos, y de forma legítima, arrasa, lleva por delante políticas que, sin embargo, sus promotores habían considerado necesarias. ¿Cómo puedes evitar esto? Únicamente si eres capaz de hablarle a la sociedad, de convencer a la sociedad de la conveniencia de las propuestas de mejora que haces, convencerlas, buscar su consentimiento, porque ese consentimiento es lo que va a permitir la permanencia en el tiempo de aquello que son buenas políticas. Esto es muy importante a mi juicio, ¿no? Si tuviese que apoyarme, esa es mi idea, y no podría decir, sería soberbia decir, y esa es mi autoridad. Si tuviese que apoyarme en alguna autoridad para afirmar esto, en el último libro recientemente publicado de Robert Skidelsky, ¿no? El gran biógrafo de John Maynard Keynes, ¿no? Con esos 3 tomos espectaculares sobre la trayectoria de John Maynard Keynes, acaba de publicar un libro, ahora traducido al castellano, que falla en la economía, y se cierra con esta frase, ¿no? Dice Skidelsky, dice esto, cuando los economistas, en ese caso, pero cuando los expertos, cuando instituciones como esta quieran proponer políticas para cambiar el mundo, para mejorar el mundo, dice él, deben dirigirse más que en el pasado a la búsqueda del consentimiento político de la sociedad sobre esas políticas. Es la idea que les he querido transmitir hasta ahora. Y he llegado he visto que en el programa, dividiendo el tiempo total, me quedaban 15 minutos, he llegado a las 15, tenía otra cosa para decir, que era, pero ya no tengo tiempo, que era muchas gracias, me siento autorizado. Pero esta quizá es una impertinencia por mi parte, porque hoy van a hablar de cómo financiar aquellas políticas sociales que consideran o que consideramos que son necesarias, ¿no? Y por lo tanto es la idea de buscar más impuestos, más ingresos al menos, no sé si más impuestos. ¿Cuál es un poco aquí la observación, no una reconvención que querría hacer, una observación? Yo creo que venimos de una era de 4 décadas, de una era de un exceso de certezas y un exceso de confianza, de optimismo, ¿no? Si tuviese que documentar, dice, ¿qué quiere decir un exceso de certezas? Pues dice, mire usted, para darle un ejemplo, en el año 2004, en la mayor reunión de economistas que hay en el mundo, ¿no? De la American, de la Asociación Americana de Economistas, se le dan las conferencias principales a economistas muy prestigiosos, relevantes. En ese año, un economista premio Nobel de Economía, está escrito, lo pueden ver, un economista premio Nobel de Economía dijo esto. De ahora en adelante, era en el 2004 me parece, de ahora en adelante nunca más habrá ciclos en economía. Ciclos es la idea de crisis. Dice, porque los economistas y los policymakers ya sabemos cómo gestionar, estas son mis palabras, cuidado, el ciclo maníaco depresivo del capitalismo, y como lo sabemos, nunca más habrá ciclos, crisis. Bueno, hubo que esperar al 2007, 3-4 años, y aquello fue tremendo, ¿no? Es decir, a veces he dicho de forma irónica, coloquial, que quizá el premio Nobel de Economía hay que darlo como el carné, por puntos, ¿no? Dice, se lo doy, pero cada tontería que vaya diciendo, infracción, le voy sacando puntos y a lo mejor le retiro el carné, ¿no? Pero fíjense qué exceso de confianza había
en el marco de toda de la gestión de la economía occidental. Bueno, hemos pasado de una época, de una era de certezas a una era que ahora definimos como incertidumbre, y no entro, el término es muy importante, incertidumbre no es riesgo, pero no entro ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas 4 décadas de certeza yo creo que han dejado una herencia, una mala herencia muy importante, que la identifico en dos herencias. Una, la del cambio climático, otra, la de la inclusión. En términos aquí vendo mi libro, mi último libro es de la pérdida de prosperidad inclusiva, ¿no? ¿Cómo vamos a recuperar esa prosperidad inclusiva, esa inclusión? ¿Cómo la vamos a recuperar? Es tentador pensar que a través de mayor gasto social, más gasto redistributivo y de mayores impuestos, naturalmente. Y tiene mucho sentido, y entiéndanme bien, no estoy contra eso. Pero mi pregunta es, dada la magnitud del problema de desigualdad que tenemos, no en España, sino en las sociedades, dada la magnitud de ese problema de desigualdad, ¿lo podremos resolver únicamente con políticas sociales redistributivas tradicionales y con aumento de ingresos que serán? ¿Lo podremos? A mi juicio, tendremos dificultades si vamos solo por ese camino. ¿Cuál es la alternativa? Entender que gran parte de los problemas de inclusión, de los problemas de desigualdad, nos vienen de la pérdida en las últimas 3 décadas de buenos empleos para la mayoría de personas y en todos los lugares del país. O conseguimos recuperar esos buenos empleos para más personas o en más lugares y en más lugares del país, o me es difícil intelectualmente comprender cómo podremos abordar los problemas de desigualdad y mucho más si pensamos que ciertas transformaciones tecnológicas puedan afectar aún de forma más intensa a esa dimensión. Yo creo que tenemos que poner el acento de una manera muy importante, además de lo que lo van a hacer hoy aquí, en la cuestión del empleo, en la cuestión de los buenos empleos, de cómo los recuperamos. Y esto es algo que va calando también en ámbitos ideológicos que no eran hasta ahora muy proclives a eso. Si les sugiero, no les animo, acaba de publicar Martin Wolf, economista muy conocido, el responsable de opinión de Financial Times, ¿no? Acaba de publicar, yo creo que uno de los mejores libros, al menos que yo he leído en los últimos años, ¿no? La traducción en castellano sería La crisis del capitalismo democrático, ¿no? The Crisis of Democratic Capitalism. En este libro, de pronto, Martin Wolf me ha sorprendido en un capítulo largo diciendo o tenemos o garantizamos el empleo para toda persona que quiera trabajar y esté en condiciones, garantía de empleo, o la garantizamos, o difícilmente viene a decir él, vamos a poder afrontar las consecuencias que la pérdida de inclusión y desigualdad va a provocar, no ya para la economía, sino para la democracia, ¿no? Yo creo que aquí hay un reto importante, hay que ir por este camino, pero creo que hay que poner el acento en España, en Europa, hay que poner el acento en recuperar los buenos empleos para más personas y en más lugares de nuestro país. Y creo que se puede hacer. Creo que se puede hacer. La memoria del CES del año 2002, que hemos aprobado la semana pasada, da señales de que es posible recuperar un crecimiento más equilibrado en sus fuentes, demanda interna, demanda externa, y más equilibrado también en términos territoriales, en términos ciudad, rural y en términos de género y edad. Si fuésemos capaces de impulsar esta primavera económica que estamos viendo, que estamos teniendo, creo que podríamos, combinando lo que van a abordar aquí con alguna búsqueda de garantía de empleo, creo que podríamos afrontar con confianza un poco estos nubarrones que Fernando señala. Me he visto aquí, me he pasado 7 minutos, pero me he visto autorizado. Muchas gracias.